Bienvenidos, buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso, y hoy te guiaré a través de un relato que no se ha extinguido, aunque sus murallas ardieran en cenizas, un relato que aún respira en las piedras del norte de África y en las aguas del Mediterráneo que guardan sus secretos. ¿Te has detenido a pensar cómo una colonia fundada por exiliados fenicios se convirtió en la potencia naval más temida de la antigüedad? ¿Cómo una ciudad nacida de la astucia de una reina llegó a desafiar a Roma misma y a ponerla de rodillas en canas? Si lo que buscas es calma, reflexión y la certeza de que la historia siempre guarda lecciones, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida de Cartago, la ciudad nueva, que erigió puertos que fueron maravillas del mundo antiguo, que gobernó el mar con ingenio, que confió en mercenarios de todos los rincones y que dio al mundo a uno de los mayores genios militares de la historia. Aníbal Barca. Exploraremos sus orígenes míticos con la reina, Dido, su ascenso mercantil, sus guerras interminables en Sicilia, el choque eterno con Roma, su destrucción final y el legado que, aunque quisieron borrar con sal, sigue vivo en la memoria de la humanidad. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, sin adornos innecesarios, pero cargado de verdad histórica y de la huella imborrable de un pueblo que, aunque desapareció bajo las llamas, nunca murió en la memoria. Si deseas comprender cómo una ciudad se convierte en imperio, cómo la astucia puede desafiar a la fuerza, y cómo, incluso en la derrota, puede nacer una leyenda, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía a través de la eternidad de Cartago. Y si este viaje te inspira, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos más historias del pasado. Capítulo 1. Daos, los orígenes y la leyenda de Dido en las costas bañadas por el sol del norte de África, donde el Mediterráneo se abre como un espejo infinito de azul y calma, surgió una ciudad destinada a la gloria y a la tragedia, Cartago, la Cartagat, la ciudad nueva. Su fundación se remonta al 814 a.C., cuando un grupo de colonos fenicios, herederos de una de las civilizaciones más hábiles en la navegación, cruzó el mar desde la lejana Tiro, en el actual Líbano. Los fenicios eran maestros del comercio, marineros incansables, gentes que no buscaban la guerra, sino las rutas que unieran Oriente y Occidente. Su destino estaba escrito en las aguas, y cada nueva colonia era un punto luminoso en la red de su vasto comercio. Pero entre todas, una brillaría con más fuerza que las demás: Cartago. La leyenda, transmitida por los griegos y por Virgilio en la Eneida, cuenta que la ciudad no nació de la simple expansión comercial, sino de la tragedia y el exilio. Dido, también llamada Elisa, princesa de Tiro, tuvo que huir de su patria. Su hermano Pigmalión, rey ambicioso y cruel, había asesinado a Siqueo, su esposo, por codicia de sus riquezas. Dido, astuta y valiente, reunió a sus seguidores y embarcó rumbo al oeste, en busca de un nuevo comienzo, lejos de la traición. Durante días y noches, los barcos fenicios surcaron el mar, siguiendo las estrellas y los vientos, hasta alcanzar una costa fértil y estratégica en el Golfo de Túnez. Allí, Dido negoció con el rey local, llamado Yarbas, le pidió tierra para fundar una ciudad. Yarbas, en tono burlón, accedió a darle solo el terreno que pudiera abarcar con una piel de toro. Pero Dido no era una princesa cualquiera. Con ingenio, tomó la piel y la cortó en finísimas tiras, largas como cuerdas, luego las unió y trazó con ellas un perímetro amplio que rodeó toda una colina. Así consiguió mucho más terreno del que Yarbas había imaginado. Ese lugar sería el corazón de Cartago. Los romanos más tarde lo llamarían Colina de Birsa, palabra que en griego significa precisamente piel de toro. La historia, más allá de su mito, nos revela la esencia de Cartago: astucia, inteligencia
y la capacidad de transformar lo imposible en realidad. Una ciudad nacida no de la fuerza bruta, sino de la estrategia y la visión. El nombre que eligieron los fenicios para su creación fue Kart Hadasht, que significa ciudad nueva, en contraste con Tiro, la madre patria. En poco tiempo, la colonia se convirtió en el faro del occidente fenicio. Sus murallas comenzaron a levantarse, sólidas y orgullosas, mientras los barcos llegaban y partían de su bahía natural. Desde el inicio, Cartago estuvo marcada por el destino de grandeza. Su ubicación, en un punto intermedio entre Oriente y Occidente, le otorgaba el control de las rutas marítimas. Su suelo fértil y sus aguas abundantes la convertían en un oasis en medio del Magreb, y su gente, mezcla de fenicios y pueblos locales, traía consigo la ambición de fundar no solo una colonia, sino un imperio. La leyenda añade un último giro dramático. Yarbas, irritado por la astucia de Dido, la presionó para que se casara con él. Fiel a la memoria de Siqueo, y para no romper la lealtad hacia su pueblo, Dido eligió otro destino, construyó una pira, y al pie de la ciudad que había fundado, se arrojó a las llamas, entregando su vida al sacrificio. Los cartagineses, sin embargo, no se apagaron con su reina. El mito de Dido se convirtió en símbolo de sacrificio y resistencia, y la ciudad creció con una fuerza que pronto desafiaría a los reinos más poderosos del Mediterráneo. Así nació Cartago de la astucia de una mujer, de la tragedia de un exilio y de la visión de un pueblo que hizo del mar su hogar. Lo que empezó como un refugio para exiliados pronto se transformó en la semilla de una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad. Una ciudad que con el tiempo llegaría a mirar de igual a Roma y a desafiar su supremacía. Capítulo 2. Don, el poder del comercio y el mar. Desde su nacimiento, Cartago entendió que su destino no estaba en la tierra, sino en el mar. Sus fundadores eran fenicios, y los fenicios habían heredado de siglos el arte de navegar, de comerciar y de entretejer redes invisibles que unían puertos lejanos en un solo latido, el Mediterráneo, al que los romanos llamarían más tarde Mare Nostrum. Fue durante mucho tiempo el océano de los cartagineses. En cada ola veían una promesa, en cada viento una ruta, y en cada costa un nuevo puerto donde comerciar. Cartago pronto dejó de ser una simple colonia. Con el paso de las generaciones, se convirtió en la capital de un imperio comercial. Desde sus muelles partían barcos cargados de aceite, cereales, vino, cerámicas y tejidos teñidos con la preciada púrpura fenicia, ese color reservado a reyes y dioses. Y en sus bodegas llegaban metales de Iberia, marfil de África, ámbar del norte, especias y esclavos. Su poder no dependía de ejércitos de campesinos armados, sino de la capacidad de dominar los mares. Donde una ciudad griega levantaba murallas, Cartago desplegaba flotas. Donde Roma erigía legiones, Cartago enviaba mercaderes. En el corazón de la ciudad se alzaba una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, el puerto doble. Dos recintos unidos, diseñados con precisión y grandeza. El primero, rectangular, destinado al comercio, estaba siempre lleno de barcos mercantes, cargados con los tesoros de 3 continentes. El segundo, circular, reservado a la marina de guerra, podía albergar más de 200 galeras. En su centro se erguía una isla artificial con astilleros, arsenales y un alto mirador, desde el cual los almirantes vigilaban la flota. Este puerto no era solo una obra de ingeniería, era el símbolo de Cartago, el corazón que bombeaba riqueza y poder hacia todo el Mediterráneo. Gracias a sus barcos y comerciantes, Cartago extendió su influencia más allá de África. En Sicilia, estableció colonias y rivalizó con los griegos. En Cerdeña y Córcega, aseguró bases estratégicas
para controlar las rutas marítimas. En las Islas Baleares, entrenó mercenarios que más tarde serían temidos por su habilidad con la honda, y en el sur de la península ibérica, en lugares como Gadir, la actual Cádiz, explotó minas de plata y cobre que financiarían sus ejércitos y flotas. Cada colonia no era un simple asentamiento, sino una pieza más de un vasto tablero que aseguraba a Cartago el dominio del Mediterráneo occidental. Pero Cartago no solo miraba hacia el mar, también supo aprovechar la fertilidad de las tierras del Magreb. Allí desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, sistemas de riego, cultivos en terrazas y manuales detallados sobre cómo sacar el máximo provecho de cada semilla y de cada gota de agua. El resultado fue que el norte de África se convirtió en un auténtico granero del Mediterráneo, capaz de alimentar no solo a Cartago, sino a ejércitos enteros. Roma, siglos después, heredaría estas mismas tierras y las convertiría en su principal fuente de trigo. Todo en Cartago respiraba comercio, expansión y pragmatismo. Su poder no era el de la espada que conquista territorios, sino el de la balanza que mide riquezas. No eran un pueblo de héroes trágicos, ni de filósofos soñadores, sino de navegantes y mercaderes que entendieron que el verdadero poder se sostenía en las rutas del mar. A lo largo de los siglos, la ciudad nueva se transformó en la reina del Mediterráneo occidental, rivalizando con griegos y etruscos y despertando poco a poco la atención de un nuevo poder emergente en Italia. Roma, capítulo 3, Sociedad, Religión y Cultura cartaginesa. Cartago no fue solo barcos y comercio. Bajo sus murallas, la ciudad bullía con vida propia, con templos que se alzaban hacia el cielo, mercados abarrotados de voces y aromas, y una organización política y militar que la convirtió en una de las ciudades más sofisticadas de la antigüedad. Comprender a Cartago es adentrarse en el alma de un pueblo que mezcló lo fenicio, lo africano y lo mediterráneo en una identidad única. En el corazón de Cartago latía la religión fenicia, una fe antigua que se había nutrido de siglos de tradiciones cananeas y orientales. Entre sus divinidades, dos nombres brillaban con especial fuerza: Baal-Hamón y Tanit. Baal-Hamón era el dios supremo, representado a menudo con cuernos de carnero o como una figura majestuosa en un trono. Se le asociaba con el tiempo, la fertilidad de los campos y la prosperidad de la ciudad. Su nombre evocaba poder, estabilidad y la continuidad de la vida. Tanit, su consorte celestial, era la diosa madre, protectora de la fecundidad, del amor y de la luna. Sus símbolos eran la paloma y la media luna, y se le atribuía la capacidad de velar por la ciudad en tiempos de guerra y de paz. El culto a estos dioses estaba impregnado de misterio. En lugares sagrados conocidos como topets, los cartagineses dejaban estelas con inscripciones y símbolos dedicados a Baal y Tanit. Los textos antiguos, en especial los romanos, acusan a Cartago de practicar sacrificios humanos, en particular de niños, como ofrendas a sus dioses. Aunque los historiadores modernos aún debaten si esto fue propaganda enemiga o realidad, la imagen de los sacrificios quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de la antigüedad. Para los cartagineses, la religión no era un asunto privado, era la base de su identidad y de su política. Cada victoria en el mar, cada cosecha abundante, cada expansión comercial se atribuía a la protección de sus dioses. Si el mar era el alma de Cartago, la tierra fue su sustento. Los cartagineses transformaron las fértiles llanuras del norte de África en uno de los territorios agrícolas más productivos del mundo antiguo. Desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación, con pozos, cisternas y canales que llevaban el agua hasta las tierras más secas. Crearon manuales agrícolas atribuidos a Magón, un célebre autor cartaginés, que describían con detalle cómo cultivar cada planta, cómo injertar árboles y cómo aprovechar al máximo la tierra.
Estos tratados fueron tan valiosos que, tras la destrucción de Cartago, los romanos los tradujeron al latín para aprovechar sus conocimientos. El territorio se convirtió en un verdadero granero del Mediterráneo, produciendo trigo, cebada, olivos, higos y vid. Gracias a su agricultura, Cartago no dependía solo del comercio exterior, podía alimentar a su propia población y sostener a ejércitos enteros. Roma, siglos después, heredaría esta riqueza agrícola y convertiría la antigua Cartago en una de sus provincias más valiosas. Políticamente, Cartago no era un reino, sino una república aristocrática, una de las más complejas de su tiempo. Al frente del gobierno se encontraban los sufetes, dos magistrados elegidos anualmente. Su función recordaba a los cónsules romanos: dirigir el Estado, administrar justicia y coordinar los asuntos militares y diplomáticos. Por encima de ellos estaba el Consejo de los Ancianos, integrado por las familias aristocráticas más poderosas, que controlaban el comercio, las tierras y los templos. También existía una asamblea popular, aunque su poder era limitado y se activaba sobre todo cuando había conflictos internos entre las élites. Este sistema daba estabilidad, pero también generaba tensiones. Los mercaderes, los aristócratas y los generales no siempre coincidían en sus intereses. Sin embargo, durante siglos, Cartago logró mantener un equilibrio que le permitió prosperar. Cartago era una potencia naval, pero en tierra su ejército presentaba una característica única. Estaba compuesto en gran medida por mercenarios. Desde Iberia llegaban soldados expertos con la espada y la lanza. De la Galia venían guerreros feroces, capaces de sembrar el terror en el campo de batalla. De África reclutaban a los númidas, célebres jinetes que se movían con velocidad y precisión sobre el desierto. Incluso de las Baleares provenían honderos, capaces de lanzar proyectiles con una fuerza y precisión temidas por todos sus enemigos. Los cartagineses preferían contratar a estos pueblos para la guerra, mientras su propia población se centraba en el comercio y la política. A la cabeza de estos ejércitos solía haber generales cartagineses, muchos pertenecientes a familias poderosas como los Barca, cuyo nombre quedaría inscrito para siempre en la historia, gracias a Aníbal. Este sistema tenía ventajas y riesgos. Les permitía reunir fuerzas enormes y variadas, pero también creaba inestabilidad. Los mercenarios luchaban por dinero, y cuando éste faltaba, podían volverse contra sus propios empleadores. Como ocurrió en la terrible guerra de los mercenarios tras la Primera Guerra Púnica, en conjunto, Cartago fue una sociedad pragmática y cosmopolita. No se perdió en grandes filosofías ni epopeyas literarias como los griegos, ni en la obsesión militar de los espartanos. Su grandeza estuvo en la mezcla, en unir religiones orientales con cultos africanos, en combinar comerciantes con guerreros, en gobernar mediante pactos y equilibrios. Su cultura era práctica, enfocada en el comercio, la agricultura y la expansión, pero no por ello carente de espiritualidad. En cada templo a Tanit, en cada campo cultivado siguiendo los consejos de Magón, en cada barco que zarpaba desde el puerto doble, estaba la esencia de un pueblo que supo convertir la diversidad en fortaleza. Así era Cartago en su interior, una república regida por la astucia, sostenida por la riqueza agrícola, protegida por Baal y Tanit, y defendida por ejércitos de todos los rincones del Mediterráneo. Una ciudad que con cada generación consolidaba su poder, pero también acumulaba enemigos, porque la riqueza atrae tanto como provoca envidia, y muy pronto ese equilibrio frágil se vería amenazado por nuevas rivalidades. Capítulo 4. La rivalidad con los griegos. El destino de Cartago, como el de tantas potencias del Mediterráneo, estuvo marcado por la isla de Sicilia,
una tierra fértil y estratégica, situada en el cruce de las rutas marítimas entre Oriente y Occidente. Controlar Sicilia era controlar el corazón del Mediterráneo, pero Sicilia no era una isla vacía. Desde el siglo VIII a.C. había sido colonizada por los griegos, que habían fundado allí ciudades poderosas, como Siracusa, Gela, Agrigento y Mesina. Para los cartagineses, Sicilia representaba tanto una oportunidad comercial como una amenaza directa, pues desde sus costas los griegos podían frenar sus rutas hacia Italia, Iberia y el norte de África. Así, durante siglos, Sicilia se convirtió en un campo de batalla, un tablero donde griegos y cartagineses se enfrentaron una y otra vez en guerras prolongadas, sangrientas y nunca decisivas. Los contactos entre cartagineses y griegos en Sicilia comenzaron de forma comercial, pero pronto derivaron en conflictos. Las colonias griegas veían a Cartago como un competidor que amenazaba su expansión, y Cartago percibía a los griegos como un muro que limitaba sus ambiciones. Ya en el siglo VI a.C., Cartago intervino en Sicilia, apoyando a algunas ciudades nativas frente al avance griego, pero fue en el siglo V a.C. cuando los choques se intensificaron. En este tiempo, Siracusa se alzaba como la ciudad griega más poderosa, gobernada por tiranos que aspiraban a dominar la isla entera. En el 480 a.C., Cartago lanzó una de sus mayores expediciones militares hasta entonces. Bajo el mando de Amílcar Magón, un ejército cartaginés desembarcó en Sicilia para enfrentarse a los griegos en la famosa batalla de Himera. La confrontación fue decisiva. Los cartagineses fueron derrotados por los griegos, liderados por Gelón de Siracusa y Terón de Agrigento. La derrota fue tan devastadora, según cuentan las crónicas, Amílcar se arrojó a las llamas en sacrificio a los dioses, repitiendo así el destino trágico de Dido. Aunque Cartago se replegó, no abandonó Sicilia. Para ellos, perder aquella isla significaba renunciar al control del Mediterráneo occidental. Durante los siglos siguientes, Cartago y las ciudades griegas de Sicilia libraron una guerra casi constante, alternando periodos de paz con estallidos de violencia. En 409 a.C., Cartago regresó con fuerza, arrasando Selinunte y Himera en una campaña brutal que marcó el regreso de su influencia en la isla. En 406 a.C., destruyeron Agrigento, mostrando la ferocidad de su ejército. Sin embargo, en 397 a.C., el tirano Dionisio I de Siracusa contraatacó, asediando y derrotando a los cartagineses en varias ocasiones. La lucha por Sicilia se convirtió en una interminable danza de victorias y derrotas. Cartago nunca pudo someter la isla por completo, pero los griegos tampoco lograron expulsarla. El resultado fue un dominio parcial cartaginés, especialmente en la parte occidental de la isla, donde fundaron enclaves fortificados como Motia, que se convirtió en una base clave de su poder. Las guerras en Sicilia revelaron dos rasgos fundamentales del sistema militar cartaginés: su dependencia de mercenarios. En cada campaña, Cartago reunía ejércitos formados por íberos, galos, númidas, baleares y libios. Estos guerreros aportaban diversidad y ferocidad, pero también inestabilidad. Cuando no eran pagados, se rebelaban, y en más de una ocasión abandonaron el campo de batalla. La guerra de los mercenarios, tras la primera guerra púnica, sería el eco más brutal de este problema estructural. Su fortaleza naval, si en tierra Cartago dependía de extranjeros, en el mar era invencible. Sus flotas protegían las rutas entre África, Sicilia, Cerdeña e Hispania. Las galeras cartaginesas no solo eran numerosas, sino también rápidas y adaptadas al transporte de tropas,
Gracias a su dominio naval, Cartago podía enviar refuerzos y abastecer sus guarniciones en Sicilia, incluso cuando las batallas en tierra no le eran favorables. Este contraste entre debilidad terrestre y supremacía marítima sería uno de los factores que marcarían toda su historia y que determinarían también sus futuros choques con Roma. Más allá de los ejércitos y las batallas, Sicilia representaba un símbolo. Era el lugar donde Cartago demostró su ambición imperial y donde aprendió el precio de la guerra prolongada. En estas guerras, Cartago mostró su resistencia, su capacidad de recuperarse tras derrotas y su determinación para no perder posiciones estratégicas. Sin embargo, también quedaron expuestas sus fragilidades, la dependencia de mercenarios, la división entre sus élites políticas y la dificultad de mantener territorios lejanos. Los griegos de Sicilia resistieron durante generaciones, pero al final, tanto ellos como Cartago descubrirían que había un nuevo jugador en el tablero, Roma, y Roma, más pragmática y más persistente que los tiranos de Siracusa, no permitiría que Cartago controlara la isla. La rivalidad con los griegos fue para Cartago una larga escuela de guerra. En Sicilia aprendieron a fortificar ciudades, a resistir asedios, a desplegar ejércitos multinacionales y a depender de su marina para sostener una guerra a larga distancia, pero también dejaron en la isla un rastro de ciudades arrasadas, poblaciones mezcladas y recuerdos de una lucha interminable. Sicilia fue el laboratorio donde Cartago se midió con enemigos orgullosos y tenaces, pero fue también el lugar donde Roma, más tarde, encendería la chispa de un conflicto que cambiaría para siempre el destino del Mediterráneo. Capítulo 5. El choque con Roma. Las guerras púnicas a mediados del siglo III a.C. El Mediterráneo se había transformado en un tablero, donde dos potencias emergentes se observaban con creciente desconfianza. Cartago dominaba el oeste gracias a su marina, sus colonias y su comercio. Roma, en cambio, había expandido sus legiones por toda Italia, consolidando un poder militar terrestre que parecía imparable. Ambas habían crecido desde la periferia. Roma, desde un modesto asentamiento junto al río Tíber. Cartago, desde una colonia fenicia convertida en imperio mercantil. Ninguna estaba destinada al olvido. Su ambición las empujaba hacia la grandeza, pero el Mediterráneo no era lo bastante grande para las dos. Roma había demostrado su disciplina y tenacidad en la conquista de Italia. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, las legiones habían impuesto su dominio con una mezcla de fuerza militar, pactos y asimilación. El romano veía en la guerra no solo una necesidad, sino un deber cívico. El ciudadano soldado luchaba por su patria y por la gloria de los dioses. Cada derrota era una herida que se convertía en un motivo más para levantarse con mayor fuerza. Roma no tenía aún una gran marina, pero en tierra su poder era ya formidable. Cartago, la reina del mar frente a Roma. Cartago representaba la otra cara de la moneda. Sus riquezas provenían del comercio, no de la agricultura campesina. Sus ejércitos se nutrían de mercenarios, no de ciudadanos. Sus murallas y puertos eran símbolos de una ciudad abierta al mundo, diversa y cosmopolita, donde Roma se forjaba en la disciplina militar. Cartago lo hacía en la astucia diplomática y comercial. Su marina no tenía rival. Sus varinas no dinasían, sus varinas no hacían, sino nada serizada, sino nada seguida, sino nada secidena, sino Cartago era poder marítimo,
El Mediterráneo central, especialmente Sicilia, se convirtió en el punto de fricción inevitable. La isla, fértil y estratégica, había sido durante siglos el campo de batalla entre griegos y cartagineses. Ahora, Roma se asomaba como un nuevo competidor decidido a expandirse más allá de Italia. El choque era cuestión de tiempo. Los romanos no podían permitir que una potencia extranjera dominara las rutas tan cerca de su territorio. Los cartagineses no podían aceptar que un pueblo emergente amenazara su supremacía en Sicilia. Así, en el año 264 a.C., estalló el primero de tres conflictos que pasarían a la historia con un nombre eterno: las guerras púnicas, del término punicus, cartaginés en latín. El choque entre Roma y Cartago no fue solo una lucha por territorios o rutas comerciales. Fue una confrontación de dos modelos de civilización. Roma, la república de ciudadanos soldados, austera y disciplinada, que concebía la guerra como parte de su identidad. Cartago, la república mercantil, rica y pragmática, que confiaba en su oro, sus mercenarios y su flota para mantener el poder. Era un duelo entre tierra y mar, entre disciplina y riqueza, entre tradición agrícola y expansión comercial. Un enfrentamiento que no solo decidiría el control de Sicilia, sino el destino de todo el Mediterráneo. El año 264 marcó el inicio de una rivalidad que duraría más de un siglo. 3 guerras, incontables batallas, héroes y tragedias. De ellas surgiría un vencedor que marcaría el curso de la historia antigua Roma. Pero antes de la caída de Cartago, habría gloria, victorias imposibles y nombres que resonarían por los siglos. Aníbal, Escipión, Sama, Canas, el Mediterráneo se preparaba para arder, y Roma y Cartago estaban listas para medir sus fuerzas en el mayor conflicto de la antigüedad. Capítulo 6. La Primera Guerra Púnica, 264-241. La chispa que encendió el fuego de la Primera Guerra Púnica se encendió en Sicilia, una isla fértil, rica, estratégica y codiciada tanto por Cartago como por Roma. En el año 264 un pequeño conflicto local entre los mercenarios mamertinos de Mesina y la ciudad de Siracusa acabó atrayendo a las dos superpotencias del momento. Lo que comenzó como una disputa regional se transformó en una guerra que duraría más de 20 años y que marcaría el destino del Mediterráneo. Para Cartago, Sicilia era una extensión natural de su influencia. Llevaban siglos controlando enclaves en la isla, dominando rutas y ciudades costeras. Para Roma, en cambio, Sicilia representaba una amenaza en su propia puerta. Permitir que Cartago controlara la isla era aceptar que la potencia africana podía proyectar su fuerza directamente hacia Italia. Cuando Roma decidió intervenir en Mesina, Cartago respondió con firmeza: Sicilia, la isla disputada desde tiempos de griegos y cartagineses, se convertía en el campo de batalla de una guerra inédita. Los primeros enfrentamientos fueron terrestres. Roma, maestra en la disciplina de sus legiones, comenzó a imponerse sobre las guarniciones cartaginesas. Las ciudades sicilianas, unas apoyando a Roma y otras a Cartago, vivieron asedios, traiciones y batallas interminables. Cartago, sin embargo, confiaba en su marina, estaba convencida de que Roma, un poder terrestre, jamás podría desafiar su dominio en el mar. Pero Roma era un pueblo que aprendía de la adversidad. Al comprender que la guerra no podía ganarse solo en tierra, los romanos hicieron lo impensable, construyeron una flota desde cero. La leyenda cuenta que, tras capturar una quinque reme cartaginesa encallada, los ingenieros romanos la copiaron pieza por pieza, multiplicándola en astilleros improvisados. En poco tiempo, Roma pasó de ser una potencia terrestre a tener una marina capaz de enfrentar a la reina del Mediterráneo.
no contentos con imitar, añadieron innovación, el Corvus, un puente móvil con garfios que permitía a los legionarios abordar las naves enemigas. Así, Roma convirtió las batallas navales en extensiones de sus batallas terrestres, disciplina legionaria sobre cubierta. El resultado fue sorprendente. Una y otra vez, los cartagineses, expertos marinos, se vieron derrotados por un enemigo que hasta entonces no conocía el mar. La guerra se prolongó durante más de 2 décadas. Sicilia se convirtió en un tablero sangriento, ciudades sitiadas una y otra vez, batallas navales donde cientos de barcos se hundían en mares teñidos de sangre y fuego, mercenarios cambiando de bando según la paga. Para Cartago, el esfuerzo fue devastador. Su riqueza mercantil se consumía en sostener una guerra interminable. Para Roma, en cambio, cada sacrificio era asumido como parte de su destino. Cuando perdían flotas enteras en tormentas, reconstruían otras. Cuando sufrían derrotas, enviaban nuevas legiones. Roma nunca se rendía. El desenlace llegó en el 241 a.C. en la batalla de las Islas Cegadas. Allí, la flota cartaginesa fue derrotada de manera decisiva por los romanos, que habían perfeccionado sus tácticas navales. Incapaz de seguir sosteniendo el esfuerzo, Cartago pidió la paz. Las condiciones fueron duras. Cartago perdió Sicilia, su joya más preciada en el Mediterráneo. Tuvo que pagar una fuerte indemnización de guerra a Roma. Su hegemonía naval quedó cuestionada por primera vez. Roma, por su parte, había logrado su primera gran victoria fuera de Italia. La isla de Sicilia se convirtió en la primera provincia romana de ultramar y marcó el inicio de un imperio que no dejaría de expandirse. La primera guerra púnica transformó el equilibrio del Mediterráneo. Roma había demostrado que podía adaptarse, aprender y derrotar incluso a los amos del mar. Cartago, aunque seguía siendo rica y poderosa, había sufrido un golpe del que no se recuperaría del todo. Pero la humillación cartaginesa no quedaría en silencio. En sus calles y en sus familias más influyentes, crecía el deseo de venganza. Una generación más tarde, un nombre surgiría de esa herida. Un general que juraría odio eterno a Roma y que llevaría la guerra hasta las puertas mismas de la ciudad eterna. Aníbal Barca, capítulo 7, la Segunda Guerra Púnica y Aníbal, 218. 201.c. De todas las guerras que enfrentaron a Roma y Cartago, ninguna tuvo el dramatismo, la grandeza ni las figuras legendarias de la Segunda Guerra Púnica. Fue un conflicto que estremeció al Mediterráneo entero y que convirtió a un hombre, Aníbal Barca, en símbolo eterno de la resistencia contra Roma. La historia comienza años antes, en Cartago, en el hogar de los Barca. Una de las familias más poderosas, Amílcar Barca, veterano de la Primera Guerra Púnica, había visto la humillación de su patria y jurado venganza. Con la derrota, los cartagineses habían perdido Sicilia, pero aún conservaban riquezas en la península ibérica. Allí, Amílcar inició una nueva expansión, conquistando ciudades y levantando un ejército. Junto a él estaba su hijo, un niño de apenas 9 años, Aníbal. Las crónicas cuentan que antes de partir hacia Iberia, Amílcar llevó a su hijo al altar de los dioses y le hizo jurar con la mano sobre el sacrificio que sería enemigo eterno de Roma. Ese juramento marcó la vida de Aníbal y se convirtió en la chispa que prendería la guerra más famosa de la antigüedad. Tras la muerte de Amílcar y de su yerno Asdrúbal, el joven Aníbal asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania. Tenía apenas 25 años, pero ya era un estratega brillante, audaz y despiadado. El pretexto llegó pronto. En Hispania, Roma y Cartago habían firmado acuerdos que limitaban la expansión cartaginesa, pero en el 219 a.C., Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, aliada de Roma. Tras un largo y sangriento asedio, Roma exigió su rendición. Cartago lo respaldó. Así, en el 218 a.C.,
Comenzaba la Segunda Guerra Púnica, una guerra que no se libraría solo en Sicilia, sino en Italia misma, en el corazón de Roma. Aníbal no eligió el camino más fácil. En lugar de enfrentarse directamente a Roma desde el mar, concibió una estrategia audaz: invadir Italia por tierra, cruzando los Pirineos, la Galia y los Alpes. Su ejército era heterogéneo y formidable: íberos con sus espadas curvas, galos feroces, jinetes númidas, honderos baleares y, como emblema, elefantes de guerra. La marcha fue titánica. Cruzaron ríos caudalosos, como el Ródano, enfrentaron emboscadas de tribus galas y finalmente subieron por las montañas más temidas de Europa. La nieve, el frío y los derrumbes destrozaron al ejército. De los casi 90.000 hombres que partieron, apenas la mitad llegó a Italia. Los elefantes, símbolos del poder cartaginés, cayeron uno tras otro en los abismos helados. Pero los que sobrevivieron llegaron como espectros, endurecidos por el sufrimiento. Roma no podía creer lo que veía. Un ejército cartaginés había cruzado los Alpes y estaba en Italia. La entrada de Aníbal en Italia marcó el inicio de una serie de victorias que aterrorizaron a Roma. En la batalla del Trebia, 218 a.C., derrotó a las legiones romanas en un frío invierno, usando emboscadas y la astucia. En el lago Trasimeno, 217 a.C., tendió una trampa perfecta. Ocultó a su ejército en las colinas y atacó cuando los romanos cruzaban por un paso estrecho. Fue una carnicería. Miles murieron, y el cónsul romano Cayo Flaminio cayó en combate. Pero la cúspide llegó en el año 216 a.C. En la llanura de Canas, Roma, desesperada por acabar con Aníbal, reunió el mayor ejército de su historia hasta entonces, casi 80.000 hombres. Aníbal, con la mitad de tropas, desplegó una estrategia que pasaría a la historia como la maniobra de doble envolvimiento. En el centro colocó a sus tropas hispanas y galas, que retrocedieron lentamente bajo la presión romana. A los flancos situó a su caballería númida, rápida y mortal. Cuando los romanos avanzaron con todo su poder, fueron rodeados poco a poco hasta quedar atrapados en un círculo de hierro y sangre. Lo que siguió fue una masacre. Entre 50.000 y 70.000 romanos murieron en un solo día. El corazón de Roma quedó helado. Nunca antes ni después sufrió una derrota tan devastadora. Tras Cannas, muchas ciudades del sur de Italia se aliaron con Aníbal. Parecía que Roma estaba al borde del colapso, pero Roma era un pueblo que nunca se rendía. En lugar de negociar la paz, los romanos decidieron resistir hasta el final. Adoptaron una estrategia de desgaste: evitar grandes batallas contra Aníbal, hostigarlo, cortar sus suministros y atacar a Cartago en otros frentes. En este escenario emergió una figura destinada a ser el gran rival de Aníbal: Publio Cornelio Escipión, más tarde llamado el Africano. Mientras Aníbal permanecía en Italia, incapaz de asediar Roma por falta de recursos y apoyo, Escipión llevó la guerra a Hispania y luego directamente a África. En el 202 a.C., los dos gigantes se encontraron en la llanura de Sama, cerca de Cartago. Fue un enfrentamiento decisivo. Aníbal, ya envejecido y sin la fuerza de sus años en Italia, desplegó sus elefantes y sus tropas experimentadas. Escipión, en cambio, había aprendido de él. Reorganizó a sus legiones, neutralizó a los elefantes y usó tácticas flexibles para contrarrestar las maniobras cartaginesas. La batalla fue dura, pero finalmente Roma se impuso. Aníbal fue derrotado y Cartago obligada a rendirse. La derrota en Sama significó el fin del poder cartaginés como gran potencia. Roma impuso condiciones implacables. Cartago debía entregar su flota de guerra, no podía iniciar conflictos sin permiso de Roma, debía pagar una enorme indemnización durante 50 años. Aníbal sobrevivió,
pero vivió como un fugitivo, cambiando de cortes y reinos, hasta que, perseguido por Roma, eligió morir envenenándose antes de ser capturado. Su figura, sin embargo, se convirtió en leyenda, el hombre que desafió a Roma en su propio suelo y que casi cambió el curso de la historia. La Segunda Guerra Púnica fue el momento más glorioso y trágico de Cartago. Con Aníbal, estuvo a un paso de destruir Roma. Con Sama, perdió su última oportunidad de rivalizar con ella. Roma había demostrado no solo su fuerza militar, sino su capacidad de resistencia y su voluntad indomable. Cartago, humillada, pero aún viva, quedó reducida a potencia secundaria. Su pueblo, sin embargo, seguía prosperando económicamente, lo que en el futuro volvería a despertar la desconfianza de Roma. Y así, décadas más tarde, una tercera guerra sellaría el destino final de la ciudad nueva. Capítulo 8. La Tercera Guerra Púnica y la destrucción 149-146 Cartago había sobrevivido a 2 guerras contra Roma. Había perdido Sicilia, Hispania, su flota y su poder militar, pero aún seguía en pie. A pesar de las duras condiciones impuestas tras la derrota en Sama, la ciudad supo rehacerse, su comercio floreció de nuevo, sus campos volvieron a alimentar a miles, y sus riquezas crecieron hasta despertar otra vez la envidia de sus vecinos. Ese renacer fue su condena. En Roma, la prosperidad cartaginesa generaba sospecha. Para los senadores romanos, Cartago no era un enemigo derrotado, sino una amenaza latente. Entre ellos se alzó una voz que repetía incansablemente una frase que quedaría en la historia: Catón el Viejo. Cada vez que terminaba un discurso en el Senado, sin importar el tema tratado, añadía las mismas palabras: Cartago delenda est. Cartago debe ser destruida. Roma no podía aceptar que su antiguo rival volviera a levantarse. El recuerdo de Aníbal seguía vivo, como una herida abierta en la memoria colectiva. El pretexto llegó pronto. En África, la vecina Numidia, aliada de Roma, hostigaba constantemente a Cartago. Los cartagineses, hartos de las agresiones, respondieron con armas. Roma acusó a Cartago de violar los tratados y declaró la guerra. La Tercera Guerra Púnica había comenzado. En el 149 las legiones romanas desembarcaron en África y rodearon la ciudad. Cartago, sin flota ni ejército regular, parecía condenada, pero su pueblo no estaba dispuesto a rendirse. Los cartagineses reforzaron sus murallas, fundieron sus riquezas para fabricar armas, y hasta las mujeres y los niños participaron en la defensa. El asedio se prolongó durante 3 años, en los que el hambre, las enfermedades y la desesperación azotaron a la población. Roma envió a uno de sus mejores generales, Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, metódico y paciente. Cerró todas las salidas, cortó los suministros y preparó un ataque final. Y en el 146 los romanos lanzaron el asalto definitivo. La lucha se extendió calle por calle, casa por casa. Los cartagineses, sin esperanza, pelearon hasta el último aliento. Las crónicas cuentan que las murallas fueron tomadas, pero aún dentro de la ciudad se libró una batalla encarnizada. Los romanos tuvieron que abrirse paso entre barricadas, fuego y proyectiles lanzados desde los tejados. La colina de Birsa, el corazón de Cartago, se convirtió en la última línea de resistencia. Miles de hombres, mujeres y niños se refugiaron allí, luchando con una determinación que asombró incluso a sus enemigos. Cuando la ciudad cayó, el espectáculo fue dantesco: ruinas humeantes, cadáveres por las calles, gritos ahogados bajo el fuego. Escipión Emiliano, contemplando la destrucción, habría llorado y pronunciado las palabras de Homero, recordando que todo imperio, incluso el más grande,
está condenado a perecer. Roma no mostró piedad. Cartago fue arrasada sistemáticamente. Sus murallas fueron derribadas piedra por piedra. Sus templos y casas reducidos a cenizas. Los pocos sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Según la tradición, los romanos araron los campos y los sembraron con sal, para que nunca más floreciera la vida allí. Aunque los historiadores modernos creen que este detalle es un mito añadido siglos después, el gesto refleja el mensaje que Roma quería dejar al mundo. Cartago debía desaparecer para siempre. Sobre sus ruinas se prohibió cualquier reconstrucción. Allí donde una vez se alzó la ciudad nueva, solo quedó silencio, ceniza y memoria. Así terminó Cartago, la ciudad que había desafiado a Roma, la reina del comercio y del mar, la patria de Aníbal. Su caída no fue solo la derrota de una ciudad, sino el fin de una civilización entera. Roma emergió como dueña indiscutible del Mediterráneo, y sin embargo, en la tragedia cartaginesa quedó también una enseñanza eterna. Ningún poder, por grande que sea, está libre del destino. Cartago fue destruida, pero su recuerdo nunca murió. En cada relato sobre Aníbal, en cada ruina bañada por el sol de Túnez, en cada eco del Mediterráneo, la voz de la ciudad nueva aún susurra al tiempo que Roma pudo vencerla, pero jamás borrarla de la memoria de la humanidad. El legado de Cartago. Cartago fue destruida en el año 146 a.C., arrasada hasta los cimientos por las legiones romanas. Pero ni las murallas derribadas, ni los templos reducidos a cenizas, ni las cenizas aradas con sal, pudieron borrar del todo su memoria, porque hay ciudades que trascienden su propia ruina, que siguen vivas no en las piedras, sino en la historia. Cartago es una de ellas. Apenas un siglo después de su destrucción, el mismo poder que había jurado borrarla, decidió reconstruirla. En el 46 a.C., Julio César ordenó fundar una nueva ciudad sobre sus ruinas. Y en el reinado de Augusto, Cartago renació como colonia romana. La nueva Cartago creció rápidamente, hasta convertirse en la segunda ciudad más importante de Occidente. Solo por detrás de Roma, su puerto volvió a llenarse de barcos, sus foros de comerciantes, sus calles de artesanos. Fue capital de la provincia de África, el granero del Imperio Romano, y desde allí se enviaban cada año miles de toneladas de trigo que alimentaban a la plebe de Roma. Así, la ciudad que Roma había jurado destruir para siempre acabó integrándose en el corazón mismo del imperio que la aniquiló. El legado cartaginés no se redujo a sus ruinas. Muchos de sus aportes fueron asimilados por Roma y transmitidos a las generaciones posteriores. Agricultura. Los cartagineses habían sido pioneros en técnicas agrícolas. El Tratado de Magón, célebre agrónomo cartaginés, fue traducido al latín y considerado durante siglos una referencia esencial en el cultivo de viñas, olivos y cereales. Sus conocimientos ayudaron a que África se convirtiera en el principal granero del imperio. Comercio. El espíritu mercantil de Cartago dejó huella. La organización de rutas, la gestión de puertos y la construcción de barcos influyeron en la economía romana y en la forma en que entendemos el comercio mediterráneo, cultura y religión. Aunque los romanos condenaron sus cultos a Baal, Hamón y Tanit, la religiosidad cartaginesa influyó en prácticas locales y dejó vestigios que se mezclaron con tradiciones africanas y mediterráneas. De esta forma, lo cartaginés sobrevivió oculto en lo romano, en los campos, en los puertos y en la memoria de los pueblos del norte de África. Pero si hay un nombre que encarna el legado de Cartago, es el de Aníbal Barca, el general que cruzó los Alpes con elefantes, que derrotó a Roma en Canas, que mantuvo en vilo a toda una república durante más de una década. Se convirtió en una figura legendaria incluso para sus enemigos. Los romanos, que temían su nombre como el de un espectro, también lo admiraban. Escipión el africano, su gran rival, reconoció en él a un genio militar sin igual,
y siglos después, estrategas como Napoleón y Wellington estudiaron sus campañas como ejemplos eternos de audacia y astucia. Aníbal no venció a Roma, pero venció al tiempo. Su nombre quedó grabado como símbolo de la resistencia, del ingenio y de la audacia de un hombre que desafió a lo imposible. Cartago fue más que una ciudad, fue un sueño nacido del exilio de Dido, levantado por mercaderes fenicios, enriquecido por el comercio y defendido por mercenarios de todos los rincones del Mediterráneo. Fue una república pragmática, astuta y rica, que se atrevió a enfrentarse al coloso romano y que estuvo a un paso de derrotarlo. Su historia nos recuerda que la grandeza no siempre está en la victoria final, sino en la capacidad de resistir, de desafiar y de dejar huella. Roma pudo arrasar sus murallas, pero nunca pudo borrar su memoria. En cada mapa del Mediterráneo, en cada ruina bañada por el sol de Túnez, en cada relato de Aníbal, Cartago sigue viva, sigue siendo el ejemplo de cómo una potencia puede desafiar al destino y convertirse en leyenda, incluso en la derrota. Cartago fue destruida, pero Cartago no murió, vive en la historia, en el recuerdo de sus hazañas, en las lecciones de su audacia, porque hay ciudades que no son solo piedras, son símbolos eternos, y Cartago, la ciudad nueva, será siempre una de ellas. Capítulo 10. Los puertos de Cartago, maravillas del mundo antiguo. Si hubo un símbolo que reflejara la grandeza de Cartago, no fueron sus templos ni sus murallas, sino sus puertos. Allí latía el corazón de la ciudad, un complejo de ingeniería que asombró a griegos, romanos y cronistas posteriores. Eran los ojos y las manos de Cartago hacia el mundo, ojos porque vigilaban el Mediterráneo, manos porque lo dominaban con su comercio y sus flotas. Cartago no tenía un puerto cualquiera, tenía dos, unidos y diseñados con precisión matemática, una maravilla arquitectónica que ningún otro pueblo de la antigüedad logró igualar. El primero era el puerto mercante, rectangular y amplio, abierto hacia el mar. Allí llegaban barcos cargados de riquezas desde todos los rincones del Mediterráneo, de Hispania, la plata y el cobre, de África, marfil y trigo, de las Baleares, honderos y esclavos, de Oriente, telas finas y púrpura. Las orillas estaban llenas de almacenes, muelles y grúas primitivas que permitían descargar con rapidez las mercancías. El bullicio debía ser ensordecedor, gritos de mercaderes en decenas de lenguas, animales desembarcando, artesanos negociando, escribas registrando cargas. El puerto mercante no era solo un mercado flotante, sino también el punto de conexión entre Cartago y su imperio. Cada barco que llegaba era una arteria que alimentaba a la ciudad con vida y riqueza. Pero el verdadero prodigio estaba detrás, oculto a la mirada extranjera, el puerto militar, circular, protegido y secreto. Solo los cartagineses tenían acceso a él. Y estaba diseñado exclusivamente para la guerra. Tenía una forma de círculo perfecto, con capacidad para albergar más de 220 galeras. Cada embarcación disponía de su propio muelle techado, como un establo para barcos. Detrás de esos muelles se hallaban los arsenales y astilleros, donde se reparaban, armaban y almacenaban naves listas para la batalla. En el centro del círculo se alzaba una isla artificial, también rodeada de muelles. Allí se encontraba la sede del almirantazgo. Desde una torre de vigilancia en la isla central, los estrategas cartagineses podían observar todo el puerto, controlar las maniobras y preparar las expediciones. El acceso al puerto militar estaba protegido por una única entrada, estrecha y fortificada, que permitía regular la salida de barcos. Desde fuera, nadie podía imaginar la magnitud de la flota que dormía en su interior. El puerto doble funcionaba como una máquina perfectamente engrasada. Los barcos mercantes traían recursos, materiales y alimentos. Esos mismos recursos eran transformados en armas
velas y remos en los arsenales. En cuestión de días, una flota entera podía ser reparada, equipada y lanzada al mar. El diseño circular permitía que cada barco tuviera un espacio propio, protegido de tormentas y del desgaste, algo impensable en los puertos abiertos de griegos y romanos. El resultado era que la flota cartaginesa podía estar siempre lista, como un ejército de hierro esperando órdenes. Gracias a sus puertos, Cartago dominó el Mediterráneo durante siglos. No había ciudad capaz de igualar su capacidad logística. Para Roma y para los griegos, los puertos de Cartago eran casi un mito. Se decía que podían albergar una flota tan grande que en un solo día la ciudad podía convertir la calma de sus muelles en una tormenta de velas y remos. La supremacía naval cartaginesa no se basaba solo en el número de barcos, sino en la organización estratégica que estos puertos permitían. Cada expedición era cuidadosamente planeada, cada barco vigilado, cada soldado abastecido. Incluso tras la destrucción de la ciudad en el 146 a.C., las ruinas de los puertos impresionaron a los romanos. Tan admirables fueron que siglos después, cuando reconstruyeron Cartago como colonia imperial, reutilizaron la misma estructura para su propia marina y comercio. Los puertos de Cartago fueron mucho más que un lugar de llegada y partida. Fueron la prueba de que la ciudad no era solo rica, sino también ingeniosa, pragmática y visionaria. Allí se unían la astucia mercantil y la fuerza militar, el comercio y la guerra, lo visible y lo oculto. Eran el corazón de la ciudad nueva, y mientras latieron, Cartago fue invencible en el mar. Su destrucción no borró su memoria. Aún hoy, en las costas de Túnez, las huellas circulares del puerto militar pueden verse como cicatrices en la tierra que recuerdan a quienes miran que, en ese lugar, una vez se levantó la maravilla naval del mundo antiguo. Capítulo 11. El ejército cartaginés y sus mercenarios. Si Roma forjó su poder en la disciplina férrea de sus ciudadanos soldados, Cartago lo hizo en la diversidad de sus mercenarios. Allí donde Roma levantaba legiones con campesinos y patricios, Cartago abría sus cofres de plata y oro para reclutar a los más feroces guerreros del Mediterráneo y más allá. El ejército cartaginés no era uniforme ni homogéneo. Era un mosaico de pueblos distintos, cada uno con su lengua, su estilo de combate y su armamento, y sin embargo, bajo el mando de generales cartagineses, formaban un ejército que durante siglos desafió a griegos y romanos por la supremacía. Desde la península ibérica llegaban guerreros de gran fama. Los íberos luchaban con espadas cortas y curvas, precursoras de lo que después sería la gladius romana. Lanzas y escudos ovalados, eran conocidos por su valentía y por su capacidad de cargar en oleadas rápidas y feroces. Su espíritu guerrero se alimentaba de la dureza de su tierra y de una tradición tribal. Para Cartago, eran tropas fundamentales, no solo por su destreza, sino porque Hispania se había convertido en el gran bastión cartaginés tras la primera guerra púnica. De la Galia llegaban hombres corpulentos, de cabellos largos y voces atronadoras. Luchaban casi desnudos, armados con largas espadas de hierro y escudos grandes, buscando intimidar al enemigo con su aspecto salvaje. Los galos eran poco disciplinados, pero tremendamente eficaces en las cargas iniciales. Su ímpetu podía romper líneas enteras si eran bien dirigidos. Para los cartagineses, eran como un martillo, brutales, impredecibles y temibles, pero quizás los más célebres fueron los númidas, provenientes de las tierras áridas del norte de África. Eran jinetes ligeros, expertos en cabalgar sin monturas, con una destreza única para moverse por el campo de batalla. Su táctica consistía en acosar al enemigo con jabalinas, retirarse con velocidad y volver a atacar una y otra vez. Su movilidad y resistencia eran tales que los romanos temían a su caballería más que a ninguna otra fuerza cartaginesa. En Canas, por ejemplo, fueron decisivos.
Mientras la infantería romana quedaba atrapada en el círculo cartaginés, los jinetes númidas barrieron la caballería romana y cerraron la trampa mortal. De las Islas Baleares llegaban honderos cuya puntería se convirtió en leyenda. Desde niños entrenaban lanzando piedras a objetivos hasta perfeccionar una habilidad temida en todo el Mediterráneo. Con ondas de cuero trenzado podían lanzar proyectiles con tanta fuerza que atravesaban cascos y escudos. Eran tropas ligeras, pero su capacidad para debilitar a un enemigo antes del choque principal resultaba invaluable. Aunque los soldados eran en su mayoría extranjeros, los oficiales y generales solían ser cartagineses. Familias como los Barca no solo lideraban los ejércitos, sino que también financiaban las campañas. Los generales cartagineses tenían fama de astutos estrategas, más dados a la sorpresa, la emboscada y la maniobra que al enfrentamiento directo. Aníbal, con sus movimientos en Italia, encarnó este estilo hasta la perfección. Aquí radicaba una de las grandes diferencias entre Roma y Cartago. Roma basaba su poder en la legión, una máquina disciplinada, formada por ciudadanos que luchaban con la convicción de defender a su patria y su familia. Cartago confiaba en la diversidad de sus mercenarios, dirigidos por generales de élite, con una organización más flexible y adaptada a cada campaña. Esto hacía que en el campo de batalla, el ejército cartaginés pudiera sorprender con tácticas inesperadas y una variedad de estilos de lucha, pero también significaba que carecía de la cohesión y la disciplina interna de las legiones romanas. La mayor fortaleza de Cartago era también su mayor debilidad. Los mercenarios luchaban por paga, no por patriotismo. Cuando el oro escaseaba, su lealtad tambaleaba. Tras la primera guerra púnica, esto se evidenció en la terrible guerra de los mercenarios 241-237 a.C., cuando tropas extranjeras impagadas se rebelaron contra Cartago y estuvieron a punto de destruirla desde dentro. Fue un conflicto brutal que dejó marcada a la ciudad y que mostró el riesgo de depender demasiado de ejércitos ajenos. Roma, en cambio, nunca enfrentó ese dilema. Sus soldados eran ciudadanos comprometidos con la supervivencia de la República. Esa cohesión fue, a la larga, lo que permitió a Roma imponerse. El ejército cartaginés fue una tormenta multicolor de pueblos y culturas, unidos por el oro de Cartago y el genio de sus generales. En él resonaban los tambores de Iberia, los gritos de guerra de los galos, los cascos veloces de los númidas y el silbido mortal de las ondas baleares. Fue un ejército temido y respetado, que alcanzó victorias inmortales, pero cuya dependencia de mercenarios lo hizo frágil ante la disciplina implacable de Roma. Una paradoja que acompañó a Cartago hasta su caída. Su diversidad fue su fuerza y también su condena. Cartago nació del exilio y la astucia, creció con el comercio y el mar, y desafió a Roma en el mayor duelo de la antigüedad. Fue reina de rutas, maestra de puertos, madre de ejércitos venidos de todos los rincones del mundo, y aunque fue arrasada por el fuego, nunca pudo ser borrada de la memoria. Su historia es la de una ciudad que aún en la derrota se convirtió en leyenda, la de un pueblo que enseñó que la grandeza no siempre está en conquistar, sino en resistir, en atreverse a desafiar a los más poderosos. Hoy, entre las ruinas bañadas por el sol de Túnez, aún parece escucharse el murmullo del mar que un día llevó sus barcos a todos los horizontes. Allí, entre piedras silenciosas, se alza un recuerdo eterno, el de Cartago, la ciudad nueva, porque Roma pudo destruirla, pero jamás apagar su voz en la historia. Y esa voz, siglos después, sigue susurrando al viento del Mediterráneo. Cartago no ha muerto. Cartago vive en la memoria de la humanidad.